Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por poder juntarnos con el deseo de conocer más de tu palabra y rogarte a ti que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tú nos animes por medio de ella, que tú nos enseñes la intención de tu palabra, porque tú has dejado esta palabra para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión, para nuestro crecimiento en cuanto a la nueva creación. Queremos quedar en tus manos, rogarte tu ayuda, que estos estudios puedan servir para tu pueblo y para aquellos que aún no te conocen. Lo hacemos todo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya muy bien. Vamos a empezar entonces a continuar en el capítulo 1 de Filipenses y vamos a empezar a leer en el verso 12, aunque el estudio vamos a empezarlo en el 14. Verso 12 del capítulo 1 de Filipenses dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y es tremenda la última frase, ¿eh? Que Cristo será magnificado en mi vida, o por vida o por muerte. Esa era la motivación, el corazón del apóstol Pablo. Entonces aquí, en el verso 14, vamos a retomar el estudio y vamos a ver que al desplegarse esta información del apóstol Pablo como el hecho de que sus prisiones se estaban haciendo manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, bueno, la iglesia en Roma empieza a informarse también, empieza a recibir esta información y empieza a animarse. Al pensar en un hombre que está preso, el apóstol Pablo, de quien han oído, y seguramente como, como hemos mencionado en el capítulo 16 de Romanos, habían algunos que lo conocían, entonces sabían cuál era su lugar como apóstol y enviado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles primeramente, es decir, en un sentido de envío a los gentiles, pero también a los judíos, llamado apóstol a los gentiles, y Pedro a los de la circuncisión, es decir, primeramente su servicio a los judíos, pero también predicar a los gentiles. Como sabemos, entró el evangelio a la casa de Cornelio a través de Pedro, que era romano. Entonces, verso 14 dice: Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, es decir, con mis cadenas, por causa de que se estaba informando la razón de su prisión, que ya lo hemos visto, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, ¿qué había? Bueno, había temor. No significa que no hablaran la palabra, y si lo hacían encubiertamente, lo más encubiertamente posible, seguramente con temor de la respuesta y de recibir ya alguna aflicción aparte por medio del Imperio Romano, ¿ya? Como hemos dicho, el cristianismo no era una religión legal o lícita,
Entonces ellos lo hacían de manera lo más oculto posible. Pero aquí ahora el apóstol Pablo provocó algo que hace falta, realmente hace falta en medio de las iglesias de Dios, que es que el pueblo de Dios cobre ánimo. Entonces, el pensar que había uno que estaba preso y que a través de eso, de esa situación en donde Dios lo había colocado, recién lo estaban entendiendo, el evangelio ahora se estaba propagando hacia el imperio mismo y alcanzando a aquellos que eran parte o servidores del imperio. Y esta comunicación estaba llegando a todo el pueblo alrededor. Y sabemos que Roma era un lugar donde transitaba mucha gente, entonces de ahí mismo seguramente el Evangelio luego siguió propagándose a otros lugares. Entonces, y la mayoría de los hermanos, uno esperaría que los hermanos están siempre predicando el Evangelio, que están siempre animados, que están siempre allí en la batalla, ¿verdad? Firmes, a pesar de la oposición, pero no siempre es así. Entonces, el apóstol Pablo en parte expresa esta experiencia para animar a los filipenses, que también estaría de alguna manera, por supuesto, lo expresa después, lo vamos a ver, dice así, en el verso 28, 1:28, que lo vamos a ver después, dice así, y en nada intimidados por los que se oponen, es decir, aterrorizados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Es decir, los que se oponen, ¿ya? Los que se oponen ahí, por los cuales los filipenses podrían estar atemorizados, intimidados, aterrorizados, ¿ya? Es muestra de la perdición de ellos y el problema es de ellos. Pero los filipenses, al predicar y dar a conocer el nombre y el nombre del Señor y el Evangelio, ¿verdad? Eso expresaba que para ellos era salvación. Entonces, aquí los anima primeramente con la experiencia que tuvo en Roma y la experiencia que tuvieron los creyentes de Roma y el ánimo o el avivamiento que tuvieron la iglesia en Roma. Entonces dice, y la mayoría de los hermanos, es decir, la mayor parte, no todos se animaron, ¿verdad? No todos se volvieron hacia el Evangelio como al principio, pero la mayor parte sí, por eso dice la mayoría, cobrando ánimo. Entonces ese cobrar ánimo significa que fueron animados. Esa palabra viene de persuadir, convencer, determinar, recobrando la confianza. Entonces, el cobrar ánimo, ellos recobraron la confianza en un Señor que está a favor de ellos a pesar de la oposición, que ellos estaban puestos para predicar el Evangelio. Y como dice después ahí a los filipenses, que están puestos no solamente, dice ahí, creer en Él, sino también padecer por Él. No estaban puestos solamente para eso, no habían sido agraciados solamente para creer la gracia, sino también para padecer por Él. Y eso se lo expresa a los filipenses. Y aquí los romanos están despertando, sin que nadie le haya dicho nada, solamente por el resultado de la operación de Dios a través del apóstol Pablo en medio del imperio romano o de aquellos que sirven al imperio de Roma. Entonces, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Entonces, cuando un pueblo o un hermano se anima, cuando un pueblo se anima, los otros también se animan a predicar el evangelio. Pero cuando hay un desánimo, también hay una forma como que, como un efecto dominó, que los demás también se desaniman. Entonces, sin querer, sin desearlo, hay un desánimo en un lugar y después los demás hacen lo mismo. A menos que vuelva o se recobre esa confianza en el Señor y en el poder de Dios, que está a favor de los suyos, ¿verdad? Habiéndolos llamado a ir y predicar el Evangelio. Entonces ellos se determinaron, recobraron la confianza, la habían perdido. No tenían confianza en salir, no confiaban en Dios, que está a favor de ellos a pesar del sufrimiento. Entonces, podemos decir que está en un tiempo donde dice, habiendo cobrado, tomado confianza o habiendo adquirido ánimo.
Y también, y la mayoría de los hermanos habiendo ganado confianza en el Señor, gracias a mis prisiones, han tenido más valor para predicar sin miedo a la palabra. Entonces, el ejemplo del apóstol Pablo, ahí que está ahí mismo, vivo, ellos lo estaban percibiendo claramente a través del pretorio, de los mismos que servían al emperador y las demás personas. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí está abriéndose un camino, por eso dice que él está puesto, dice que han redundado las cosas que le han sucedido, lo vimos en el verso 12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, ¿qué hizo él? Abrió un camino, una brecha para que la iglesia de Roma ahora salga a predicar. Eso es lo que él hace. Eso es lo que hace el heraldo, eso es lo que hace el que va adelante en la batalla. Y eso está haciendo el apóstol Pablo. Entonces se abrió esa brecha en el poder de Dios, ¿verdad? Sin él al principio entender el asunto, como hemos dicho, pero ahora salen por esa brecha o ese espacio abierto para ahora establecerse en la batalla. Pero aquí están formándose para la batalla. En Filipenses se están formando para la batalla. Hemos dicho que en Tesalonicenses ya están en la plena batalla. Entonces dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Entonces el pueblo de Dios necesita ser animado, pero para eso tiene que haber ejemplo, para que el pueblo sea animado. Tiene que haber resultados, si no, no se va a animar. Si no ve resultados, el pueblo de Dios no se va a animar. Si los creyentes no salen a predicar el Evangelio, si los creyentes nos animan, nos salen como heraldos, como el apóstol Pablo, en este tiempo en donde están el pueblo de Dios tan hacia adentro, ¿verdad? No se va a abrir la brecha. Entonces tiene que ser abierta una brecha en que los demás vean, mire, se están convirtiendo en personas, la gente está hablando del Señor. Esa brecha tiene que ser abierta. En este momento está en un sentido cerrada, porque no hay heraldos. Hace falta esos heraldos que aquí, como el apóstol Pablo, y en tanto tiempo se han visto en la historia del cristianismo. Entonces dice, con mis prisiones, ¿ya? Entonces el instrumento que fue usado, imagínense, el instrumento que fue usado o que Dios utilizó para que el pueblo de Roma, la iglesia de Roma se animara, fueron mis cadenas. Ese es el instrumento. Imagínense lo que usó el Señor para que fuesen animados, no para avergonzarlos, sino para animarlos de que aún allí, en medio de ese corazones tan duros, como en el Imperio Romano y toda su servidumbre, todos sus siervos, los que sirven ahí, los que trabajan ahí, son soldados, aún allí el Señor puede hacer su obra. Entonces yo digo, si se convierten ellos, se van a convertir los demás. Y habría habido un avivamiento muy fuerte allí. Entonces dice, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces cambió el chip en su mente, en sus corazones. Y lo que alguna vez vieron o alguna vez experimentaron a través de otros o alguna vez ellos mismos hicieron, ¿verdad? Ya no dijeron, hicimos eso y está listo. No, si lo hicimos allí, era porque era el Señor, porque hemos dejado de hacerlo ahora, si siempre teníamos que haberlo hecho, no importa. Pero ahora, ¿qué dice? Se atreven. Y esa palabra se atreve es tener valor, obrar resueltamente y con valentía. Ahora, ellos por sí mismos están saliendo. No están siguiendo al apóstol Pablo en un sentido. Lo que sí, que el apóstol Pablo abrió una brecha. Entonces ellos ahora están con mayor osadía. Tienen el sentido de estar seguros. Ahora tienen seguridad, certeza de que es lo que hay que hacer. Entonces, ese atreverse tiene que ver con seguridad. No es que salgan así a la loca, ahora saben que eso es lo que tienen que hacer y están seguros que es lo que el Señor ha mandado y están seguros que el Señor va a estar allí con ellos en ese servicio. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo, le dijo a los discípulos, y eso es para todos. Va a estar con todos aquellos que vayan y predican el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Entonces se atreven, están seguros no de su poder, no de su capacidad, sino que del Señor los envió y que el Señor va a estar con ellos, a pesar de cualquier sufrimiento. Entonces, aquí está el hecho de esa disposición de salir, esa disposición de tomar esa decisión, ¿verdad?
de hacer, llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado, porque es un mandato, ¿verdad? Es una encomendación a todos los creyentes. Hay encomendaciones más particulares, pero la encomendación o el envío es para todos los creyentes, para todos nosotros, todos, en todas circunstancias. Entonces, vamos a ver algunos términos. Dice, la prisión de Pablo no es tan solo motivo para extender el Evangelio y alcanzar a otros, sino para servir también de estímulo a los creyentes para un mayor compromiso. Entonces, al ver a Pablo allí, también tiene que comprometernos a nosotros mismos. La iglesia en Roma ha sido llenada de un extraordinario valor para proclamar a Cristo en el lugar más difícil, en el mismísimo centro del imperio. Nerón, ¿verdad? Él gobernó del año 54 al 68. En ese tiempo estaba Nerón gobernando, ¿ya? Quien sucedió a su tío Claudio. Entonces estaba Nerón. Entonces, claro, tenían temor al emperador, tenía temor al imperio mismo, tenían temor a los soldados, por supuesto. Pero ahora conocían a uno que era superior a ellos, que es el Señor mismo. Porque dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. O sea, ahora ellos no temían a ese Señor, que era un Señor de la tierra nomás, que el Señor lo permitía, que el Señor lo permitía a Nerón, porque si no lo permitía, lo hubiera cortado qué tiempo. El Señor lo permitía. El Señor permite esas trabas para que ellos se animen a pesar de esa tremenda traba, que fue quien al final, en su segundo encarcelamiento o prisión en Roma, mandó a decapitar, según la historia, al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo ahí estaba totalmente establecido en su Señor, que era superior a ese Señor. Y Dios estaba haciendo la obra a través de él y estaban convirtiéndose. De tal manera que la casa de César está estableciéndose, como manda saludo al final de este libro de Filipenses. Entonces, él tiene un Señor superior a ese Señor. Por supuesto, se le ha de reconocer, ¿verdad? El señorío, pagar los impuestos, todo eso está bien. Pero hay un Señor superior que ahí, si se mete en ese punto, se está metiendo con el Señor, no con los creyentes. Y eso es lo que ellos no se daban cuenta, y ahora sí se daban cuenta que Nerón y todo su poder estaba si se ponía en contra de la iglesia, estaba poniendo en contra del Señor, no de ellos. Y el Señor los iba a defender. Entonces, eso es lo que estaba aconteciendo. El ejemplo del apóstol Pablo, quien abre la brecha, pero la respuesta de la iglesia de Roma es realmente extraordinaria. Porque podían ellos haber dicho, sí, pero es que nosotros no podemos, pero se animaron, fueron valientes, se animaron y se atrevieron, perdieron el temor, ahora tenían seguridad en el Señor, de que ellos tenían que salir. Y vuelven al principio de que el Señor es quien envía y el Señor es el que es quien sostiene y la palabra del Señor. ¿Cuántos han muerto en la historia por medio del envío del Señor y el Señor ahí ha hecho su obra a pesar de la muerte de ellos o por causa de la muerte de ellos? El Señor ha levantado fruto allí de la obra de aquellos que ya han sido muertos. Entonces es la vida entregada en un sentido de esos siervos, una vida de mucho valor, muchísimo valor. Y el de apóstol Pablo, por supuesto, está entre ellos, que fue también sacrificado, ¿verdad? Como dice él en 2 Timoteo, como libación por causa de ellos, y fue sacrificado en su segundo encarcelamiento. Pero no importa, aquí está su legado. No solamente todo lo que hizo antes, sino hasta el final, su legado. Que el pueblo de Roma fue animado. Y no solo eso, sino que usa ese acontecimiento para ahora animar a los filipenses y también a nosotros, para que no nos quedemos con lo que hicimos antes, sino que establecernos lo que tenemos que hacer desde principio a fin. Ir y predicar el Evangelio, confiar, depender en el Señor a pesar de la oposición, a pesar del gobierno, sea cual sea. Verso 15. A pesar de eso, dentro de la misma congregación hay cierta oposición. Siempre se manifiesta así.
Pero el apóstol Pablo no se hace tanto drama por eso. Mire lo que dice. Verso 15. Algunos, es decir, de la iglesia de Roma, a la verdad o ciertamente predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Habían dos motivaciones distintas, habían dos direcciones distintas en ese punto. Entonces podemos agregar aquí un término que es así, algunos a la verdad o ciertamente también. Ese también no aparece, pero está en el original. Y ese también dice que sirve para recalcar o aumentar y se puede traducir algunos por otra parte. Entonces, algunos ciertamente o a la verdad por otra parte, es decir, están con otras motivaciones, tienes otras intenciones. Por supuesto, predican el Evangelio, pero lo hacen con otra intención. Dice, predican a Cristo por envidia y contienda. Todavía no dice hacia quién, pero aquí dice que lo que los lleva a ello es la envidia y la contienda, pero otros de buena voluntad. Después lo distingue y expresa hacia dónde va esa envidia y contienda, por cuál es la razón. Pero muchas veces lamentablemente pasa eso, pero eso tampoco tiene que ser razón para limitar o para dejar de predicar el Evangelio, si cada uno dará cuenta delante de Dios de acuerdo a sus motivaciones. Pero lo bueno es que aquí en Roma ellos no se dejaron llevar por eso. El apóstol Pablo de alguna manera se informó o se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo. Seguramente se lo dijeron los mismos romanos o los creyentes que le visitaban, ¿verdad? O los siervos que le visitaban y estaban en habían recibido esa información, esa comunicación. ¿Cuál cosa? Que algunos, no sabemos cuáles son, pero son algunos dentro de la iglesia en Roma, a la verdad o ciertamente, es decir, es algo real, que le llegó una información verdadera, genuina, también, es decir, algunos por otra parte predican a Cristo, lo predicaban y predicaban el Evangelio correctamente. Por tanto, aquí son creyentes, no son judaizantes como algunos pueden decir, porque aquí ellos no es el tema del Evangelio que lo hacen incorrectamente. Lo incorrecto es la motivación que ellos tienen, ¿ya? A Cristo y de nuevo dice también por envidia y contienda. Es decir, es su hecho el hecho de que ellos hacen una cosa aparte, tienen un drama aparte, tienen una pelea aparte, ¿ya? Que no la tienen los que predican el Evangelio libremente, ellos tienen una pelea aparte. Y vamos a decir después que probablemente sean hermanos que tienen eh, alguna autoridad dentro de la iglesia y le está molestando algo del apóstol Pablo. Dice así, por envidia y contienda, una mala motivación. Predicar por eso es una mala motivación, pero no significa que estén predicando mal el Evangelio, están predicando el Evangelio, pero la motivación es mala, no es la correcta. Entonces, la envidia y la contienda son obras de la carne, ¿ya? Y lamentablemente no buscaban la gloria de Dios, sino su propia gloria personal. Estaban preocupados de ellos, de qué pasaba con ellos, de qué pasaba con su lugar, con su puesto. Después lo vamos a detallar un poquito más, ¿ya? Entonces, había celos, igual que los fariseos para con el Señor. En el fondo, los fariseos para con el Señor, ¿por qué querían quitarlo de la tierra? ¿Por qué querían matarlo? Por celos, porque la gente se iba tras ellos, tras el Señor. Y ellos tenían celos de que la gente se iba, mira, la gente se va tras él y nadie hace nada. Y tenían celo del Señor, porque el Señor tenía algo más, tenía la verdad. Entonces, y además, el Señor conocía el corazón de las personas y sabía lo que había en los fariseos. Entonces hay celo aquí. Entonces hay una motivación que no es correcta, es el celo. Pero siempre cuando hay un celo o una motivación de envidia o contienda de ese tipo es porque ellos están buscando no perder algún puesto, algún lugar establecido por ellos mismos, pero no por el Señor. Entonces la contienda es la rivalidad, es la lucha, la discordia.
¿Ya? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos envidian, celan y además seguramente se apartan del grupo que lo hace libremente, porque ellos tienen una pelea, como hemos dicho, propia, personal, de ellos, nomás interna, pero otros de buena voluntad. ¿Ya? Mire, veamos ahí en el 2.13 de este libro donde aparece la palabra buena, que no aparece mucho, aparece, me parece, 3 veces, la palabra buena. Dice, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ya? Entonces, ahí cuando dice buena, ya está hablando de algo que es bueno. ¿Ya? Entonces, de buena voluntad es que ellos lo están haciendo con buena motivación. ¿Ya? La palabra buena voluntad es un buen parecer. ¿Ya? Entonces, ellos tienen un buen parecer. Por ejemplo, en Efesios aparece más de alguna vez y lo traduce el puro afecto de su voluntad. Es decir, ellos un buen parecer con por el afecto que ellos tienen. No hay nada escondido, no hay ninguna motivación oscura en ellos, ¿ya? Entonces, una buena intención por motivaciones correctas. Las otras motivaciones son malas, ¿ya? Pero los dos predican el evangelio, eso sí. Por eso el apóstol Pablo al final dice que él lo que le interesa es que se predique el evangelio. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Quiénes son? Los que predican a Cristo por envidia y contienda. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces aquí desarrolla los primeros. En realidad el original es al revés, ¿ah? Pero no importa. Aquí está el original. Primero hablan los que lo hacen por amor y después lo que hacen por contienda, el original. Pero tal vez no afecte tanto. Pero acá primero aparecen los que lo hacen por contención. Veamos un poquito. Dice. Los unos anuncian a Cristo, sí anuncian al Señor, predican el Evangelio, pero lo hacen por contención o como contención, o sea, usan el Evangelio como contención, pero predican el Evangelio. No sabemos cómo llegaban a la gente, como si lo hacían con rabia, con molestia, no sabemos, pero lo hacían de esa manera, ¿ya? Entonces dice, cuando dice cómo, es base que explica sus motivaciones. ¿Ya? Entonces, la base es la contención. Veamos nuevamente la contención aquí. Dice, es rivalidad. Tiene la connotación de contención, espíritu de partido. O sea, ellos se alejan del apóstol Pablo, no están a favor. O sea, usan igual la apertura que el apóstol Pablo ha hecho, ¿verdad? Esa apertura, ese progreso del Evangelio, ese camino para progresar, que está abierto, ¿verdad? Y, pero igual están con un espíritu de partido, ambición egoísta, están pensando en ellos, no están pensando en el bien de la gente, del Evangelio. Vamos todos a predicar el Evangelio con un alma, un mismo espíritu. No, no están pensando en eso. ¿Ya? En los romanos, en Roma. Por eso a los filipenses después le dice que lo hagan con un mismo espíritu, un mismo corazón, una misma mente. Porque los romanos no lo estaban haciendo así. Entonces está dando un ejemplo, tanto positivo como negativo, para que ellos no lo hagan. Dice, ambición egoísta, ambición personal, buscan el honor y la fama, su propia gloria, como hemos visto ya en el verso 15. Entonces, eso es lo que ellos buscaban, en contra de Pablo. No querían perder su lugar. Pensaban que Pablo seguramente le iba a hacer rociar el piso, iba a ser quien estuviera ahí como el número uno, y Pablo no está buscando eso. Pero ellos se sienten así seguramente porque desean un lugar. Y eso pasa, pero bueno, predican el evangelio igual. Así que no hay que hacerse mucho problema con eso, pero hay que procurar entenderlo bien. Dice, no sinceramente. Y esa palabra sinceramente es importante porque habla de pureza de alma, de corazón, pureza de intención. Entonces la palabra es puramente, con motivos puros y apropiados. No así. O sea, el Evangelio tiene que ser predicado libremente, con motivos puros, apropiados, no por otra cosa, por ser mejor que él, porque este no me gana, o por tener un lugar, por ser el cabeza, por ser el guía, por ser el líder, nada de eso. Eso no debe ser así. Pero aquí lo hacían ellos con motivos impuros. Por eso está diciendo. Cuando dice no sinceramente, es no puros. Los motivos son impuros.
se puede decir que hay pecado, porque la envidia y la contienda o la rivalidad es pecado. Está en la lista de los pecados. Pensando añadir aflicción. Entonces ellos están con intención, ¿ya? De hacer algo, de que eso que están haciendo provoque algo con respecto al apóstol Pablo y sus cadenas y sus prisiones. Dice, pensando o suponiendo añadir aflicción, y añadir es suscitar, hacer levantar, causar aflicción, angustia. No estaban pensando en la gente, no estaban pensando en el Evangelio, que ellos lo entendían bien, ellos no iban a predicar otra cosa porque el Evangelio les llegó bien. Lo que pasa es que estaban contaminados con otras cosas, que al fluir ahora el apóstol Pablo se manifestaron esas cosas que seguramente antes no estaban manifiestas porque estaban tranquilitos, pero ahora ven que Pablo puede ser una amenaza para sus pretensiones egoístas y personalistas. Nada más que eso. Y Pablo no está ni interesado en eso, pero solo se manifiestan, solo se van manifestando esas cosas, solo. A veces pasa, por ejemplo, en la familia que llega un nuevo hijo o un familiar, etcétera, y todos lo quieren, todos lo aman. Y a veces, aunque sea un hermano, ese hermano empieza a tener envidia, empieza a hacer las cosas por rivalidad, empieza a hacerlo en contra de esa persona, porque tiene celos. Y a veces eso lamentablemente se desarrolla hasta el final, hasta cuando es grande. Otras veces no, después maduran. O si llega alguien que también, sin intención, también tiene un lugar importante, también se producen esas cosas. Y esto pasaba con ellos. O sea, el problema del corazón es mientras están tranquilitos y son amados, ya listo, pero viene otro y ya empieza a manifestarse ese pecado. Es decir, ellos le dieron lugar al diablo en ese punto. Le dieron lugar al diablo en ese punto. Y no tenía para qué, no era necesario. Nadie quiere quitarle nada a nadie. Entonces, a mis prisiones. Veamos una descripción. Dice, no les importaba en absoluto agravar las aflicciones de Pablo. Añadir, ¿verdad? Dijimos ahí que dice añadir, suscitar, levantar o hacer levantar, causar angustia, ¿verdad? A las prisiones. Entonces, no les importaba en absoluto agravar las aflicciones de Pablo, con tal de satisfacer sus propios y mezquinos intereses. Procuran ganar el aplauso a expensas de él, sus cadenas, su sufrimiento a causa del Evangelio de Cristo. Seguramente hablaban, ve, él está en cadena, nosotros no, por alguna razón está ahí y nosotros estamos explicando al Señor y él sigue en la cárcel, pero solamente por defender lo suyo, su puesto, su lugar. La política es así. La política habla más del otro para quedar bien él y para ganar votos. La política es así, eso es del diablo. ¿Ya? Es la levadura de Herodes. Y usar la triquiñuela, ¿ya? De dejar mal al otro para poder surgir y ser elevado o mantenerse en esa altura. Añadir aflicción a su persona y mensaje. Entonces, en el fondo, seguramente aquí es más fuerte a su persona, pero tal vez a su mensaje en algún sentido, ¿verdad? Para que lo escuchen a ellos. Pero en el fondo el mensaje es el mismo. Y el apóstol Pablo después lo confirma. Entonces, levantó malas motivaciones. El apóstol Pablo nunca pensó que eso iba a suceder, pero le llegó la información. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, ellos tenían una información clara. Estos que lo hacían por amor, anunciar a Cristo por amor. Y es que ellos sabían, estaban informados del apóstol Pablo seguramente de antes y a qué iba. Y que pensaba ir a Roma, si de hecho ya le había escrito una carta, y ellos esa carta la recordarían, que deseaba visitarlo y no había podido, ¿verdad? Había sido estorbado ya para ir y deseaba para poder con ellos disfrutar del don y algún fruto por ese don que Dios le había dado. Entonces seguramente se acordaban de eso. Ya había sido unos 5 años atrás. Habían recibido la carta, más o menos. Entonces estarían recordando su servicio, el servicio mismo del apóstol, el ministerio que él tenía por medio de la carta, el tremendo ministerio, el libro de Romanos, que nosotros lo tenemos y ellos lo habrán recibido. Entonces lo reconocían. Y por la obra que él estaba haciendo, ya en los distintos lugares,
que en Roma llegaría toda esa información. Entonces, lo otro, la motivación era mala porque era grande Pablo, entonces pensaba que Pablo iba ahí a establecerse y se terminó toda la autoridad del otro. Nada que ver, el apóstol Pablo nunca hizo eso. El apóstol Pablo iba a visitarlos nomás, pero muestra lo que hay detrás de sus corazones. Y seguramente lo decimos de nuevo, el diablo los metió en esa trampa. Pero los otros por amor. Los otros son los que no lo hacían por contienda, por envidia o contienda. Y también aparece la palabra ciertamente o a la verdad, pero los otros ciertamente o a la verdad por amor, sabiendo que estoy o he sido, ¿verdad? Ahí es un pasivo que he sido puesto, no que estoy, sino sabiendo, informado que Dios lo ha puesto allí, que Dios lo ha establecido desde antes seguramente y ahora también, que está en la cárcel, que he sido puesto, es decir, por Dios, para la defensa del Evangelio, no para otra cosa. Él viene para defender el Evangelio. No viene para otra cosa. Entonces ellos tienen una información más libre, no tienen nada que esconder, nada que salvar de ellos mismos. Tienen una información mucho más libre. Entonces dice, puesto, la palabra puesto, ¿ya? Por Dios, es destinado, comisionado, establecido por Dios. La palabra esa es literal, acostarse o reclinarse. Esa es la palabra. Entonces Dios lo puso ahí, pues, lo estableció allí, lo recostó, lo reclinó allí. ¿Qué cosa? Para, es decir, con el propósito de la defensa del Evangelio. Para eso, con esa intención, con esa función, con ese propósito. ¿Ya? Entonces, fue establecido para la defensa. Y esa defensa es la apología, ¿ya? Que significa defensa, justificación de forma encendida o vehemente. Entonces él defendía el Evangelio y justificaba el Evangelio de forma encendida o vehemente, como lo hace un abogado, como lo hace alguien que maneja bien la ley y controla bien la ley y lo hace de forma sólida y fuerte porque sabe que la ley dice eso. Entonces aquí él lo hacía con vehemencia, con certeza, con seguridad y como dice ahí, con justicia, justificación, porque sabía lo que estaba diciendo en cuanto al Evangelio. Entonces los que lo hacían no tenían otra motivación más que el hecho de saber que el apóstol Pablo había sido puesto por Dios, es pasivo, Dios lo puso allí para la defensa o la apología, ¿verdad?, del Evangelio, de manera fuerte, sólida, dice, encendida o vehemente. Es decir, él defendía el Evangelio. Cuando estaba ahí con los soldados, cuando escribía, defendía el Evangelio. Los otros seguramente se le iban en contra. Se le oponían también y él lo defendía. Hasta que algunos concedían porque Dios es poderoso. La expresión he sido puesto abarca toda la obra que estaba realizando, tanto el ministerio como la evangelización y aún las prisiones, todo. Mire, leamos en Hechos 9 cuando es encomendado por el Señor, cuando ahí en la casa de Ananías. Hechos 9 15 y 16. ¿Lo hemos visto alguna vez? Pero lo vamos a ver nuevamente. Dice así, verso 13. Hechos 9 verso 13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces he sido puesto, abarca toda la obra que estaba realizando, tanto en el ministerio como en el Evangelio, porque el Señor lo había puesto aún en los sufrimientos o padecimientos, es decir, incluidas las prisiones. No hay duda que el Señor lo llevó allá. El Señor lo llevó de esa manera. El Señor lo guió a apelar a César para que fuese llevado a Roma. Dice, verso 18, para avanzar un poquito más rápido.
Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces el hecho de la envidia, ¿verdad? De la contención, de esa aparente oposición a su persona, él sabe que se está predicando el Evangelio, y eso es lo que le da el gozo. Y ese gozo es algo interno que llena su corazón, porque antes de él no había nada, no se estaba predicando, había temor, estaban congelados, estaban paralizados o haciéndolo muy en secreto, no salían afuera. Lo que había ahora era mucho mejor. Entonces no podía intervenir y decir, no, no se haga nada porque esto no puede ser. Están predicando para afectarme a mí. Eso no le importaba, porque nunca se enseñoreó de nadie. Entonces él al ver que esta cosa mejoró, que ellos se animaron, basta y sobra. Los otros se regalarán el camino, cada uno dará cuenta. Pero él lo que estaba pensando es no en sí mismo, no en ser vindicado delante de aquellos que erróneamente y falsamente, equivocadamente estaban eh, procurando males mayores para él o estar en contra de él, pensando que él estaría haciendo algo para enseñorearse. Eso no le preocupaba, para nada. Él no era egoísta. Entonces él lo que pensaba es que se gozaba porque estaba predicando el Evangelio. Eso es lo que le importaba y estaban animados. Y él sabe, él es inteligente, él sabe, él es sabio, que todas esas cosas se mentan dentro de la iglesia, que algunos se enseñorearían de vosotros, como dice ahí en Hechos capítulo 20 en cuanto a los ancianos eh, de Éfeso, que les habla en Mileto, los llama a Mileto y se encuentran ahí. Entonces a él no le extraña esas cosas, para nada, pero sí se goza en esto, mire. ¿Qué pues? Entonces, ¿qué? ¿Qué importa? ¿Voy a defenderme yo? ¿Voy a defender mis principios? ¿Voy a defender que yo soy prisionero de Cristo y tienen que reconocerlo? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Nada de eso. Ninguna defensa personal. No le interesa. Que no obstante, sin embargo, de todas maneras, y esas maneras es modo de conducta, modo o conducta. De todas maneras o por pretexto. O sea por pretexto o por verdad, ya sea por verdad, Cristo es anunciado. Entonces hay un anuncio por pretexto que para hacerle a él sentir más mal y decir que él debería quedarse preso, déjenlo ahí nomás. Y quizás qué cosa hablaban de él, no sabemos, pero era en contra de él, por envidia y por contienda. Dice. Entonces, puedo decir que cuando dice por pretexto, es fingidamente. La palabra es enmascarar y más literalmente es algo tejido enfrente, es decir, hipócritamente. ¿Ya? Y la palabra es profasia, es decir, poner algo previo al rostro, es decir, eh, poner una cara distinta a la que realmente es. Ellos no ponen cara de envidia ni de odio, ellos van y salen felices hablando, pero hablan en contra de Pablo y ya, y que Pablo dice que es, pero no es ya, y para ellos mantener su puesto, y muestran una cara ya, como todos los religiosos, pues ya, pero en el fondo es algo tejido enfrente, que no es lo que realmente hay en el corazón de ellos, o la intención de su corazón. Pero a Pablo eso no le importa. Mire. Profasis, ¿ya? Significa, tiene que ver con la razón ostensible o pretexto que alguien tiene para hacer algo, pero no basado en la verdad o realidad. Mire, veamos primero a Timoteo, a Tesalonicenses 2:5. Ahí aparece la palabra. Primera Tesalonicenses 2:5. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ahí está profasis.
¿ya? Ni encubrimos avaricia, o sea, que somos avaros, pero nos mostramos como que no tenemos interés. Dios es testigo. Es decir, no eran palabras para atraparlos, lisonjeras, ¿verdad? Para ganarlos, ni tampoco dice que encubrieron avaricia, que eran avaros, pero lo cubrían con un rostro distinto, como que eran humildes. No, nunca lo hicieron. Entonces, esa es la palabra profase, cubrir algo. Tengo odio, pero me pongo una cara de amor, pero por dentro quiero lo malo para esa persona. Eso es profase, muy parecido a la hipocresía. Dice, entonces, una palabra fuerte. Dice, o por verdad, ya sea por verdad, es decir, de acuerdo a la verdad que es que Él está puesto para la defensa del Evangelio. Eso es lo que ellos sabían, ya sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, verso 17. Esa es la verdad. Y ellos lo hacían de acuerdo a esa verdad. Cristo es anunciado, Cristo es proclamado, y eso es lo que a Él le importaba, que el Señor fuese proclamado. Esa era su gozo. Y dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y aquí tenemos que ver una distinción, porque dice, y en esto me gozo, podemos decir que es lo anterior, todo lo anterior, y me gozaré aún en lo que viene, porque está hablando de su situación particular en cuanto a la prisión, a la cadena, no sabiendo qué es lo que va a acontecer, pero también se goza en eso, se gozará en eso, sea por vida o por muerte. Pero dice, y en esto me gozo. Podemos decir, no solamente me gozo en esto, en lo pasado, en lo que dice anteriormente, sino también me gozaré en lo que viene. Y es del verso 19 en adelante. Ahí podemos hacer una división. El gozo de Pablo es tan grande que desplaza cualquier otra consideración. Y se puede traducir eso, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. O sea, no tenía ninguna duda. Él no estaba siendo hipócrita al decir, me regocijo, pero igual no me gusta que hablen mal de mí y que estén hablando esas cosas. No, nada de eso. Lo hace sinceramente. No le importa que hablen mal de él. Lo que le importa es que el evangelio se está proclamando, anunciando. Eso es lo que le importa a él. Y en eso se goza. Dice, y en esto me regocijo o me gozo. Sí, y me regocijaré. Ahí hablando de lo que viene después en cuanto a su situación particular en la cárcel. ¿Ya? Entonces dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y cuando dice aún, y me gozaré siempre, o sin embargo, continuaré regocijando, a pesar de lo que venga. Ahora, el deseo de los otros, de los que hablaban por envidia o por celo y por contención, eh, no creo que Dios los escuche, ¿no? Pero es un asunto de ellos, personal, es el corazón el que está malo allí. Pero eran creyentes, probablemente que predicaban el Evangelio, y tenían algo en contra de él, pero seguramente por causa de su lugar o del temor, lo decimos nuevamente, de que ellos puedan ser desplazados de ese lugar. No sabemos qué había en sus corazones, pero ¿cómo se llama? Atacaron a Pablo, pues, ya les dio contra el apóstol Pablo, sin él tener nada que ver en el asunto. Entonces, el apóstol Pablo, el gozo de que se anuncie el Evangelio, por contienda o por verdad, no importa que hablen en contra de él, da lo mismo. Lo que importa es que el Evangelio se está predicando y ahí ha habido ganancia en una iglesia donde que estaba fría, muerta, temerosa, sin abrir la boca, por temor de los que se oponen y del poder del imperio, que podía ser también encarcelados, como el apóstol Pablo, que probablemente lo fueron, no sabemos. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí, hasta el 18, y Dios mediante, el próximo estudio vamos a retomar desde el versículo 19 en adelante. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, que tú nos hables, que tú nos animes, sabiendo que es importante esa brecha que sea abierta para que otros también puedan verla y animarse al Evangelio. Hace tanta falta, hay tanta necesidad en el mundo, pero también que tú nos establezcas en tu palabra,
que tu palabra pueda hacer vida en nosotros, que puedas establecernos en la verdad y que nuestra motivación sea correcta, de acuerdo a la verdad, que el Evangelio pueda alcanzar al pecador, que podamos ver la necesidad y tengamos misericordia por esos corazones necesitados de perdón y de salvación. Queremos darte las gracias por tu palabra, tu ayuda te rogamos nuevamente, Señor. Rogamos por los creyentes, por aquellos que aún no te conocen y han escuchado tu palabra, la han considerado en alguna ocasión. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.